Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Todos estuvimos conmocionados y lo dijimos ayer por la muerte de esta chiquita en manos de un perro pitbull. Pero lo que está haciendo falta acá es una ley que otros países la tienen y que habla de la tenencia de animales, que no es una cuestión que pueda hacerse de cualquier forma. Yo recuerdo, el año pasado estaba en Madrid y fue noticia una señora que de pronto la vieron dándole de comer a las palomas y a los gatos. Esta señora era amante de los animales, entonces tenían en la puerta de su casa unos bebederos y además unos recipientes para ponerle algo de comida por los gatos que andan por el barrio. Y de paso le daba de comer también a las palomas que se asentaban cerca de su casa. Esta señora fue detenida y le impusieron una multa de 600 euros. Para que usted sepa cuánto significa 600 euros, 800 euros gana un empleado de comercio por mes. Esta fue la multa a esta señora. Porque se considera que quien da de comer a un animal que está en la calle está alentando la reproducción de estos animales. Ojo, hay muchísimas leyes en defensa de los animales, pero no en estos irresponsables que le dan de comer a animales callejeros y que después no se lo llevan a su casa, sino que todos tenemos que pasar por momentos difíciles debido a animales que no están domesticados. Esta es una realidad, señores. Hace falta en San Juan una ley específica. Dicho esto, comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Hoy la agenda estuvo principalmente con la visita de Alberto Fernández a la provincia, su primera visita como presidente. Dejó varios temas para analizar, pero aparte vamos a ir hablando de otros temas. Le decíamos todo lo que había dejado la visita presidencial. 11:48 fue el momento en que el avión que traía al presidente aterrizó en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. No venía solo, venía con parte importante de su gabinete, como el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. También estaba el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el de Obras Públicas, Gastón Catopodis, el secretario general de la Presidencia, Julio Vito Velo, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Apenas llegaron, se subió el presidente con el gobernador Sergio Uñac y se fueron a ver obras. Pasaron por el autódromo de Albardón, el de Villicún, vieron los diques, ahí se pudo ver Punta Negra, se pudo ver Caracoles y llegaron a Tambolar. En Tambolar el presidente preguntaba de todo, preguntaba principalmente todo lo que era la generación de energía, le explicaron todo lo que eran los paneles solares, que también habían pasado en el camino por una fábrica de paneles solares. Después de ahí estuvieron en Pocito, en el velódromo, en la fábrica Vicuña y también en la Ruta 40 Norte, en el lado de Chimbas, viendo el progreso. Fueron después al auditorio Eloy Camus, en el centro cívico. Se anunciaron varias obras, entre ellas algunas que no estaban dentro de lo que era la agenda. Sabíamos que iba a anunciar el 50% de la construcción del penal de Ullum y el 100% del hospital Cantoni de Calingasta. Pero, por ejemplo, también se supo que van a financiar la primera etapa de la Escuela de Música con fondos nacionales, créditos al 9% y una fábrica de tomates en donde se va a invertir 7 millones de dólares. Pero esto es lo que decía el gobernador Sergio Uñac durante este acto realizado en el auditorio Camus del Centro Cívico. Si lo miramos desde el punto de vista de los números, es una gran inversión que va a hacer el gobierno nacional en conjunto con el provincial para poder construir un nuevo servicio penitenciario provincial en la provincia de San Juan. Y los dos compartimos en ese momento, Alberto, que quien no cumple la ley, y esto es una mirada muy de abogados, que quien no cumple la ley debe cumplir juicio mediante la condena respectiva.
pero también ya no solo nosotros dos, sino todos los argentinos saben que ese lugar de cumplimiento de la condena debe ser un lugar que le permita resociabilizarse, reinsertarse a la sociedad como un ciudadano digno, con expectativas y esperanzas, y eso le tiene que asegurar el Estado. Esa es una de las tantas cosas que firmamos en la mañana de hoy con vos y en este caso con Gabriel Catopodis. Gracias, Gabriel, también por ese esfuerzo. Pero además firmamos la construcción de un nuevo hospital, en este caso en un departamento que lo necesita y mucho, como es el departamento de Calingasta, y particularmente en la zona de Barreal. Pero además de eso, hemos firmado el programa Argentina Hace, que incluye obra en los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Pero además de eso también hemos firmado la posibilidad de poder seguir con obras de cloacas y agua potable en el departamento de Hachal, de Iglesia, de Rawson, de Posito, permitiéndonos una ampliación del colector principal y también la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en el Cerrillo Barbosa del departamento de Rawson. Eso no es solo hablar, eso es construir un país federal en serio a través de la mirada que los argentinos necesitamos desde la capital, desde la presidencia, mirada que vos estás concretando minuto a minuto. Pero también... Esto es parte de lo que hablaba el gobernador, el tema de federalismo y esta mirada que se tiene desde hace mucho tiempo de un país visto desde la capital federal, empezando de que ellos son la capital, nosotros somos el interior. De ahí se desprenden muchas cosas. También fue eje de parte del discurso del presidente Alberto Fernández. Como veíamos dentro del auditorio, poca gente, los senadores nacionales Rubén Uñac y Cristina López, los diputados nacionales José Luis Gioja, Alberto Allende, Francisco Guevara, Graciela Caselles, intendentes, diputados provinciales, los ministros, poca gente respetando los lugares. Cayó bastante mal en mucha gente que hubiese ido gente a hacer el aguante. Desde el gobierno provincial habían dicho no hay convocatoria, no vayan, pero siempre están los dirigentes que creen que con eso se suman porotos y terminan perjudicando lo que es una visita que dejó mucho dinero en San Juan con esto de demostrar que hacen el aguante. No sé aquí, pero perjudican seguramente a los mismos que ellos creen que están beneficiando. Pero habló el presidente, dijo muchas cosas, entre ellos veamos esto. Y el proyecto de Aguas Negras es un proyecto que no solo lo he hablado con el gobernador muchas veces, sino que las 2 o 3 veces que hablé con el presidente de Chile se lo volvió a plantear. Y días atrás, cuando hablé con el nuevo presidente del BID, también le planteé proyectos pendientes como este. Entonces, no es que no nos importe, ahí hay un problema de no ponerse de acuerdo por dónde hay que hacer el paso entre Chile y Argentina. Pero lo que necesitamos no es abrir el paso de Aguas Negras, es abrir muchos pasos hacia el Pacífico. Porque eso realmente va a desarrollar mucho todo el oeste argentino, toda la zona cordillerana argentina. Porque no es lo mismo cruzar la cordillera y salir de cualquier puerto de Chile al Pacífico que tener que cruzar toda la Argentina en camión, la producción en camión y en el mejor de los casos en tren, porque los costos son inmensos, cambian totalmente. Así que para mí esa es una prioridad, que la Argentina no es que tenga el paso de Aguas Negras, tenga muchos pasos hacia el Pacífico. Porque el oeste argentino a la zona cordillerana se tiene que integrar básicamente abriendo pasos hacia el Pacífico. Bueno, esto es parte de los temas que habló Alberto Fernández. Hizo mención en varias oportunidades de Domingo Faustino Sarmiento, incluso dijo muchos de los liberales de hoy tendrían que fijarse en lo que proponían Sarmiento y Alberdi y la importancia que le daban a la educación y a la igualdad entre todos. Una de las frases de Alberto Fernández fue que cuando se habla de igualdad quiere decir que
en este país no hay esa igualdad porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades de poder realizarse que el más capaz de los que son pobres. Esto es parte de las frases de Alberto Fernández. Patricia. Y vamos a destacar que también lo que ha dejado el presidente y que mañana va a tener su consecución en San Juan y otras provincias es este anuncio que se va a hacer para ampliar y mejorar la conectividad, que todos los estamos esperando a raíz de esta pandemia, mucho teletrabajo, mucha conectividad, pero las empresas han sido deficientes. El presidente anunció en parte que mañana se va a presentar un plan nacional donde están involucradas todas las provincias, allí San Juan. Por lo menos ya han sido citados los referentes de San Juan a esta reunión y esperaremos el anuncio para ver si realmente tenemos una buena conectividad. Las audiencias por las diferentes fiestas que se realizaron en los últimos días por parte de Flagrancia tienen el problema de la cantidad de gente. Hoy se ha dado a conocer por parte del Poder Judicial una agenda de juicios. Entre ellos, el que más se ha hablado en los últimos días es el que detuvieron a 48 personas. Van a ser en el Teatro Municipal a partir del día viernes ese. Pero hay mañana y tarde juicios durante toda la semana con mucha gente y de ahí la necesidad de buscar lugares amplios para que puedan realizarse teniendo en cuenta las consideraciones que tienen que ver con el distanciamiento social. Hoy hubo un procedimiento específicamente donde se comenzó a hacer la reconstrucción de lo que fue específicamente el ataque del perro a esta nena allí en el barrio Malimán. ¿Por qué? Por las manifestaciones de vecinos, como así también las pericias y todo lo que está investigando la policía acerca de este animal, que algunos manifiestan que estaba entrenado para atacar y era el que utilizaba el propietario de este perro, el señor González, para demorar los allanamientos. ¿Qué se trata de demostrar? Que el propietario al final dice que es el yerno de González. Claro, él dice que él estaba casualmente, pero los vecinos han testificado, el que se ha hecho cargo ante la justicia es el yerno. Porque Pero González dicen, tiene antecedentes claro, pero pesados. Los vecinos dicen que el perro es de González y que en el último allanamiento que se hizo en esa vivienda, que ha sido días atrás, los primeros días de febrero, allí se hizo un allanamiento en esa vivienda y se sacó droga. Se sacaron municiones, 2 kilogramos de droga, 8 armas, como 70 balas de diferentes calibres, y de ese procedimiento de esas drogas se hizo cargo la pareja de González, una señora a la que le dicen la Bibi. Bueno, estos perros estaban ya allí. Y es lo que trata de determinar la policía, porque dicen que cuando este hombre vivía en la Villa del Chorizo, en el barrio, en la Villa San Martín, también hacía lo mismo. Cuando se llegaba a un procedimiento, los primeros que salía eran los perros para atacar a la policía, que era una estrategia que utilizaba para demorar los allanamientos. Y es lo que se va a tratar de investigar. Dicen que es muy difícil hacer una pericia y saber si los perros están entrenados o no, pero dicen que quienes saben pueden hacerlo. Pero más allá de eso, que nos explicó incluso ayer Martín Payaro en el programa, nos explicó también en la radio Pirata Olivares, son perros que si no tienen una crianza en donde se los eduquen en que no ataquen, instintivamente tienen ese poder de ataque. Y cuando un caniche toy puede ser agresivo, a lo sumo es una mordida en el dedo. Cuando uno de estos perros ataca, pasa lo más lamentable de todo esto, que es que no se va a recuperar la vida de esta nena. Ahora podrá venir la justicia, podrán ir presos, pero esta nena ya hay una familia que no va a poder recuperarla y es lo lamentable. Según el autor de la ley de tenencia de animales considerados peligrosos, Edgardo Sancasana, dice que la ley ya se aprobó, pero que no se reglamentó. Lo que falta es que se diga quién se va a hacer cargo de llevar el registro de esos animales, una cuestión que parece sencilla, pero hace que no se pueda poner en práctica esta legislación. Hace más de 8 años que está aprobada. Imagínate si ya han tenido tiempo de determinar quién lleva el registro. Claro, quién tira el registro. En el ámbito de salud vamos a destacar que hoy se han conocido 3 nuevos casos positivos y se ha rastrillado diferentes barrios. Uno han sido en la zona de Chimbas, otro en Santa Lucía, un lote hogar. Lo que se ha manifestado por parte de las autoridades de salud pública que hasta el momento creen que la curva se ha macetado, que esto sería un buen indicio y más con las temperaturas que tenemos y el pronóstico de los próximos meses, podríamos avanzar también en las fases. Recordemos que mañana hay anuncios que se están esperando de liberar más actividades y esto podría ser progresivo. Lo que hay que evitar cuestiones como hoy en el centro cívico, en donde hubo mucha gente reunida, o
en este scratch organizado no sé por quién, pero sería bueno que también se conociera, que se le hizo a una mujer que es de autoconvocados, en donde está en contra de ciertas medidas, como por ejemplo que no se pueden realizar actividades en San Juan, y desde temprano estaba un grupo de gente importante escrachándola con ruido de tambor y que terminó siendo noticia nacional. Lamentablemente no por las buenas noticias del presidente, sino por este escrache mandado no sé por quién contra esta mujer. Vamos con Mario Castro. Comienza el fútbol, comienza Copa Libertadores para los equipos argentinos. Este jueves van a debutar los 5 equipos argentinos. El más complicado es Boca, que ha tenido muchos casos positivos de COVID-19. Hay un serio problema en Paraguay, porque Conmebol ha autorizado a Boca a que lleve jugadores que estén positivos pero que no contagien. Eso ha hecho que hoy dirigentes del Club Libertad, que va a ser el rival de Boca, donde su técnico es Ramón Díaz, diga que van a jugar bajo protesta. Boca ha decidido que algunos de ellos no viajen, el caso de Zárate y el caso de Buffarini. Va a jugar bajo protesta y si tiene que ir al TAS, Libertad de Paraguay dice que irá. Es el que más complicado está. River tiene que viajar a Brasil. Es cierto, tiene problemas porque no están bien físicamente, no han hecho fútbol, pero de todas maneras no con los dramas que tiene en este momento Boca. Lo concreto, señores, es que arranca para los equipos argentinos. Volvemos a tener fútbol, esta vez por Copa Libertadores. Según dio a conocer el Ministerio de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se han hecho algunos cambios con respecto a estos $200 de ahorro. Ahora los gastos que uno hace en dólares en la tarjeta, por compras hechas en el exterior, principalmente estos gastos en dólares van a ser computados como parte de estos $200. Por ejemplo, uno compra un pasaje de avión en $600, si lo compra en dólares, durante 3 meses no va a poder acceder a estos $200 de ahorro. Vamos con la segunda de Mario Castro. Hoy hubo un comunicado oficial por parte de los dirigentes del Super TC 2000. Estuvieron reunidos con Rodríguez Larreta, quien les dio el ok para comenzar con la temporada de automovilismo de esta categoría en el Autódromo Galvez. El 20, es decir, el próximo domingo, sería la primera fecha. La segunda fecha, el día 27. De esta manera, la categoría más tecnológica de Sudamérica comenzaría también, metería primera y va a comenzar sin público, simplemente nada más que los integrantes de la categoría. Estamos hablando de pilotos, mecánicos y toda la logística que tienen los equipos, además de los medios de difusión. Arranca el Super TC 2000. Y la otra cortita, hoy comenzó los entrenamientos San Martín. Doble turno. En los 28 jugadores comenzaron a trabajar con Ferrari pensando en volver a Primera División. Se presentó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto 2021. Se prevé un dólar a 102,40. Recordemos que el dólar oficial está casi en 80 pesos. Una inflación para todo el año que viene del 29%, un crecimiento del 5,5%. Este año el PBI va a terminar decreciendo arriba del 12%. El año que viene se prevé un salto importante y que sea del 5,5% y un déficit fiscal del 4,5%. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Bueno, pues aquí como decir, Cumplen años hoy María Cuello, Daniel Leales, Alejandra Silva, Pablo Páez, Mariana Puy Domenech Castro, el comerciante Hernán Amin, Lucas Durán, el ingeniero Alfredo Derito, el abogado Ramón Molina, Leonardo Ciere, Marina Orellano, el fotógrafo Sebastián de la Colina, Víctor Menéndez, Antonio Silvestre y Dora Salguero.
Luciano nos cuenta qué pasó un día como hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 15 de septiembre de 1759 nace en Potosí, Bolivia, el brigadier general Cornelio de Saavedra. En el año 1869 se realiza el primer censo nacional durante la presidencia de Domingo Sarmiento. Se realizó entre los días 15 y 17 de septiembre de 1869. En el año 2012 comenzó en San Juan la primera edición del festival UNASUR Cine. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Linfoma y el Día Internacional de la Democracia. Eso es todo desde la sede de la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Y volvemos con Juan Carlos. Escuchaba la semana pasada a algunos periodistas decir: estoy podrido de escuchar hablar todo el día de Messi. Pero entre todos los programas que han hablado de Messi, solo han hablado del Messi futbolista. Les quiero explicar qué significa Messi y el Club Barcelona y lo que representa este conflicto que para muchos periodistas ha sido tratado como un simple desencuentro del fútbol profesional. El año pasado estuve en Barcelona para los World Roller Games y bastó descender del tren para advertir lo que es Messi. ¿Usted sabe que se hacen los World Roller acá?, le preguntamos al taxista. El hombre sonrió y dijo: la verdad que no sabía. Mire que hay 4.100 atletas de todas las disciplinas, entre ellas el hockey, que es una pasión en San Juan, mi provincia. Y me dice el hombre: Cataluña es muy grande. Sé que los catalanes juegan al hockey, pero en algunas ciudades como Reus. Insistí yo: pero el equipo más fuerte es el Barcelona. Y el hombre contestó: no solo en hockey, sino en muchas otras disciplinas. Pero esto es así, no porque haya una pasión por ese deporte, sino porque el club, el Fútbol Club Barcelona, mantiene todo. El club es Barcelona. A partir de ahí el hombre habló de lo que es el Barcelona para el orgullo catalán, lo que significa Messi y lo que representa el Camp Nou, el estadio azulgrana. Les aseguro, en las cercanías del estadio no hay cuadra donde no se ofrezca un recuerdo turístico que tenga a Messi como protagonista. Camisetas con el número 10, muñequitos, bufandas, revistas, llaveros. Les doy un dato. Entrar al Camp Nou cualquier día de la semana es entrar a un mundo donde todo gira alrededor del fútbol, el club, el estadio y las grandes estrellas, como Messi en primer lugar. El Museo del Fútbol Club Barcelona forma parte de los museos más visitados de Cataluña, con una media de 1.540.000 visitantes al año. El museo del club tiene 3.500 metros cuadrados de superficie. Allí se pueden ver todas las copas ganadas por el club en todas las disciplinas, revivir los momentos deportivos culminantes y hasta comprar un día con Messi, la mayor atracción. Y es acá donde entra este conflicto. Barcelona es europea más que española. Su misma población está dividida, pero en general es independentista. Ellos quieren ser parte de Europa, pero no de España. Y el Club Barcelona y el idioma catalán son sus banderas. Durante muchos años, esa bandera se llenó de orgullo por los títulos logrados y por tener al mejor jugador del mundo. Por eso, lo que ha pasado en estos días es mucho más que una crisis futbolística. Que Messi se quiera ir ha herido el orgullo catalán, tanto como la derrota ante el Bayern Múnich. Estos son días de duelo para los catalanes. El Fútbol Club Barcelona es la institución catalana más conocida en el mundo y la relevancia pública que adquiere el presidente del club puede superar a la del propio presidente de la Generalitat. Dicen que Messi seguirá otro año en Barcelona, pero esta historia no ha terminado. Qué tremendo lo que genera Messi. Bueno, tenemos
invitados dos temas que tienen que ver con abogacía, para poder ir hablando. Por un lado está el fiscal de Cámara, Fabricio Medici, que ya no viene como fiscal coordinador de flagrancia, ya están los nuevos fiscales coordinadores. No vamos a hablar específicamente de flagrancia, sino de cuestiones de derecho, para que nos explique cuestiones que uno diría por lógica tienen que ser de tal forma. A veces se aplica la lógica y a veces no. Y está Marianela López como todas las semanas para hablar también de otras cuestiones. Fabricio, uno ve que empecemos con qué es lo que es flagrancia. ¿Por qué? Más allá del caso que se va a ventilar el viernes y que será cuestión después de hablar con jueces o fiscales de flagrancia de la fiesta, pero pasa muchas veces. En un acto flagrante se atrapan a 5 personas, pero eran 10 los que cometieron ese delito. Estar en una fiesta o un robo. Capaz que eran 3 y pillaron 2. ¿Qué pasa con el que es atrapado tiempo después? En el juicio se dice, bueno, también estaba Pepito o Pepita y es parte del proceso, son también partícipes de este delito. Ellos, ¿quién lo va a juzgar? ¿Un juez de flagrancia, un juez correccional, un juez de instrucción? ¿A quién corresponde? Sí. Juan Carlos, Patricia, Marianela, buenas noches. Sí, a mi entender, bueno, esto es derecho, la batalla de los argumentos no es un tema pacífico. En los 3 años que estuve en flagrancia, esas hipótesis que plantea usted, Juan Carlos, pasaba el proceso ordinario. Lo iba a juzgar un juez correccional o un juez de instrucción. ¿Por qué? Para que entiendan los televidentes. Estamos en plena transición de ambos códigos que están coexistiendo. Un código que es la ley 1851 que consagra un sistema acusatorio adversarial donde investigamos nosotros los fiscales, que a mi entender es la posición correcta, y otro juez que es el que interviene en una investigación, que es el código que actualmente rige por poco tiempo, que es el pensamiento de Ricardo Levene Hijo, un procedimiento más inquisitivo donde interviene un juez. Donde el juez es el dueño de todo. Exactamente. Yendo a tu pregunta, Juan Carlos. Flagrancia es una fiscalía temática especializada y solamente entienden aquellos delitos en 3 supuestos. Aquella persona que es atrapada en el mismo momento de cometer el delito, inmediatamente después. Cuando es perseguida por la víctima en clamor público, personal policial, o tiene rastros o presenta objetos de que acaba de cometer un delito. Ahora bien, alguien que vaya con un bolso y la policía lo detiene y le dice que lleva ahí y son cosas de un robo que ha hecho hace 1 hora quizás. Exactamente, exactamente. Ese es el supuesto, el tercer supuesto, que sería una situación de flagrancia presunta. Pero para que entiendan los televidentes, flagrancia solo interviene con un detenido, aprehensión en flagrancia. Si no está detenido por la policía o por la víctima y hay que realizar una pequeña investigación, ya excede el ámbito de competencia y flagrancia y obviamente es delito, pero va a la justicia ordinaria, ¿no? Porque por lo general en la parte penal hay un juez que atrae la causa por una cuestión de economía procesal. Si hay un juez que está interviniendo y ya conoce la causa, es el que interviene con todos los que son acusados, para evitar que un juez condene por el mismo hecho y otro lo deje libre. Pero si es flagrancia, no. No, esa lógica que usted esté viendo, el juez que previno, que sigue con la misma causa, se aplica en el anterior sistema, pero no en este sistema que está coexistiendo. ¿Por qué? Porque ha cesado la situación de flagrancia. Recordemos, Juanca, Patricia, flagrancia son 2 audiencias. En la primera audiencia el fiscal formula cargos. Te acuso de tanto caso. Pero previo a eso le dice al señor juez, declárese competente porque la conducta del detenido está en una de estas 3 hipótesis. Claro. Esa competencia o incompetencia es irrecurrible. Pero ahora bien, nace con aprehensión en flagrancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguien que sea detenido no en flagrancia va a tener que juzgarlo la justicia ordinaria. Totalmente, porque ha cesado la situación de flagrancia. Con lo cual, no le pido su opinión, pero se lo digo yo, va a zafar bastante. Porque en flagrancia en 48 horas va a tener una condena o un acuerdo o una probation, pero va a terminar, si va a un juicio correccional, por ejemplo, los delitos de poca monta en la justicia correccional lamentablemente no salen. Y no salen por una cantidad de casos que se tienen que investigar en donde van a las cuestiones más complicadas. Y casi le digo que va a zafar esa persona.
Y totalmente, Juanca, siempre pasa lo que usted dice. ¿Por qué? Porque en el sistema ordinario la justicia del crimen vive una situación de colapso. Está rota la ecuación trabajo-hombre. Y a mí me consta, porque conozco a la mayoría de los operadores, trabajan a destajo. Sin embargo, se dedican por una cuestión de selección, que se lo establece el mismo código, le dan prioridad a aquellas causas donde hay una persona detenida que no va a obtener la soltura. Y los delitos de poca monta obtienen la excarcelación, tal cual. La otra cuestión, ¿cómo se juega con el tema de antecedentes? Por ejemplo, alguien tiene una probation. Si tiene probation, ¿se considera que está condenado? ¿Se considera que tiene antecedentes? No, para nada. Pero la probation, como las condenas en suspenso, trato de abstraerme de flagrancia, como dice usted, son una espada de Damocles que los ciudadanos no se dan cuenta. Toquemos estos dos supuestos que en flagrancia generalmente se aplican. Una probation. Le dan una probation a una persona. Supongamos que la probation consiste en no puede cometer delitos, ni consumir tóxicos, ni estupefacientes en el término de un año, realizar un pago simbólico y trabajos comunitarios una vez a la semana por 2 horas. Si durante el lapso de ese año no comete nada, se extingue la probation, no existen. Ahora bien, cuidado. Es decir, cumplió su deuda con la sociedad. Exacto, esa paralización que hizo el fiscal, porque el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal pública, dice, acá acuso o ceso en esa acusación porque arribo a una probation que he consensuado con la defensa técnica del imputado. Pero, si en el término de un año no hace nada y después comete un nuevo delito, no puede acceder a una probation si no ha transcurrido el término de 8 años. Y esto es lo que la mayoría de la ciudadanía no conoce. Es decir, durante 8 años. Cumplió Sí. con su probation porque pasó un año portándose bien, Sí. pero hasta que no pasen 8 años no le pueden dar esa oportunidad Claro, de no tener comete un condena. nuevo delito y dice probation, no. Puede Tiene ser que condenado directamente. O Va a un sentenciado. juicio Sí. es aleatorio, saldrá absuelto o condenado, pero no se suspende el proceso. ¿Y en los antecedentes eso queda la probation o ya se le Si borra? pasa el año se extingue, se extingue, o sea, es extinción de la acción penal, es como un sobreseimiento. Vayamos a la condena en suspenso, que es otro tema, un dato no menor. Supongamos que es condenado en suspenso a 8 meses. Si en el término de 4 años comete un nuevo delito, cae la condicionalidad de 8 meses, se lo condena por el nuevo delito y se procede a la acumulación de penas. Es decir, para entender, alguien que se robó 3 lapiceras de una librería, con lo cual va Le a dan tener 6 meses en suspenso, un 6 delito, meses en eso es hurto suspenso. simple, 1 mes a 2 años, 6 meses en suspenso. A los 3 años comete un hurto de nuevo. Se le va a sumar estos 6 meses que va a caer la condicionalidad, va a ser efectivo en el Bueno, servicio penitenciario, más el nuevo delito y se acumula. Y si es menos de 2 años, ¿puede seguir con condena en suspenso o al tener 2 condenas firmes ya tendría que ir preso? No, tiene que ir preso. Cae la condicionalidad. Si a mí me condenan 6 meses o 1 mes y en 4 años yo cometo un nuevo delito, ese mes se reaviva, se reverdece y se convierte en efectiva, ¿se entiende? Se lo Sí. complica un poquito. Una Sí. persona que ha tenido una condena en suspenso Sí. y, por ejemplo, por este robo de 3 lapiceras, Sí. un robo menor, y después viene y comete otro delito también bastante menor. Sí. ¿Se puede llegar a darle una probation por el segundo delito? No. Pero él nunca ha tenido probation. No, porque el mismo artículo 76 bis de la probation establece en el 4º supuesto que la probation procede en tanto y en cuanto el fiscal y la defensa se pongan de acuerdo que eso que yo suspendo, de reactivarse la condena es en suspenso, no efectiva. Y si tengo una condena anterior, nunca va a ser en suspenso, ¿se entiende? O sea, con condena anterior en suspenso no procede probation. Sin meternos ya en los casos específicos de flagrancia, pero por ejemplo, alguien que por una fiesta ya ha tenido una probation o una condena en suspenso, a la segunda, si le levantan la probation, van a tener que condenarlo. Son 2 supuestos distintos. A ver. Si es condena en suspenso y comete un delito, esta condena en suspenso se reaviva y esta condena nueva va a ser efectiva y se suma a condenas efectivas. Esta recaída por segunda vez y esta en suspenso cae la condicionalidad y se suman las 2. Si acá tenía 3 meses en suspenso y acá 6 meses efectiva, voy 9 meses efectiva. De los cuales quizás con 3 o 4 meses ya puede ir a su casa, pero por 2 idas a bailar puede terminar en el Si nos penal. abstraigamos de la fiesta, que sé dónde usted quiere ir. No, por lo que sea. Pero se entiende, Por es esa hablar lógica, ¿no? de 2 cosas que uno diría
son tonteras. Un chico que va con 20 años que va a bailar. Sí. Puede terminar preso. Sí, sí, totalmente, si se reitera ese tipo de conducta. Y en el caso de la probation, para terminar de explicar. Y en el caso de la probation es distinto. Si acá me dan una probation y yo cometo un delito, si este nuevo delito soy condenado, esta probation que cae, específicamente la ley establece que cuando la probation se interrumpe y cae por comisión de otro delito, la condena que recae es efectiva, no es en suspenso. ¿Por qué digo por comisión de otro delito? Porque puede ser que uno no cumple la probation, por ejemplo, no hice el pago simbólico, me comprometí a ir al hospital Rawson y no fui. Esos casos la condena puede ser en suspenso, pero si es por comisión de otro delito, la condena recaer en ese juicio, obviamente hay un juicio, puede salir absuelto, pero si termina condenado, es efectiva. Estamos hablando de firme, digamos, condena firme. Claro. Que no se lo apele en segunda instancia. Sí. Si alguien tiene una probation y comete una infracción de tránsito, ¿eso cómo se computa? ¿No tiene nada que ver? No, es una contravención en falta. Estamos hablando de delitos, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, una persona que tenga... Ojo, puede ceder, Patricia, en lo siguiente, porque están las reglas del 27 bis. Si yo me comprometí a no tomar cerveza en la vereda y me pillan en un estado de ebriedad, es una contravención o falta. Cae la probation, pero no voy a condena efectiva, ¿se entiende? Porque no caí por comisión de otro delito. Uno lo ve en las películas, principalmente de Estados Unidos, son bastante duros cuando les dan ese tipo de libertades. Por ejemplo, alguien que iba alcoholizado manejando, le dicen, bueno, usted no va a ir a la cárcel, pero si no cumple con esto, va directamente a la cárcel. Y son durísimas. Y sí, es lo que había, bueno, acá hubo un jurista muy conocido, Marianela se va a acordar, Carlos Santiago Nino, y escribió una obra, Un país al margen de la ley, por Argentina. O sea, se relativiza todo ese tipo de conductas, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, para nosotros pasar un semáforo en rojo y todo lo demás es una falta grave, pero no es un delito. Y, por ejemplo, si una persona con la probation le dicen, mire, usted tiene que ir toda la semana a limpiar el parque, y esa persona paga, hace todo lo demás, pero no va a hacer las tareas comunitarias. ¿Tiene alguna sanción o qué sea? Sí, está muy aceitado en flagrancia porque no existe en el proceso ordinario. Hay una oficina que se llama Oficina de Medidas Alternativas, que el objeto es hacer el seguimiento de todos estos probados. Entonces le informan al juez, mire, Juan Cabataller se comprometió a ir una vez a la semana a la municipalidad de la capital y de ahí a barrer la Plaza 25. No lo cumplió. Se lo llama Juan Cabataller, se ve, y si en ese caso no se cumple, puede caer la probation. Generalmente se le da una segunda oportunidad, es un efecto disuasivo, ¿no? Pero si no lo cumple, se caen los términos de la probation y va a un juicio. No significa que sea culpable. Probation, para que lo entienda la gente, es suspender el ejercicio de la acción penal. No significa para nada reconocer la culpabilidad. Este juicio que va encaminado, que va a la pretensión punitiva del Estado en manos del fiscal, se suspende, un freno de mano. Después de un juicio saldrá absuelto, condenado, ¿no? Que no solo en Francia, puede ser como fiscal de cámara, puede llegar a un acuerdo de probation. Sí, permanente llega a acuerdos de probation, tal cual. ¿Qué pasa si por el tipo de delito usted dice, no le voy a dar probation? Porque ha sido un hecho de violencia contra una mujer, porque le ha pegado a un niño y porque usted considera que no es para darle probation por la gravedad que tiene el delito. Y viene el abogado defensor y dice, no, el fiscal no quiere darle probation, pero le corresponde. ¿Le correspondería una probation si el fiscal se opone? Coexisten dos sistemas. Voy a hablar del sistema nuevo. El sistema nuevo está muy bien regulado. Son las reglas de disponibilidad de la acción penal pública, que son 6 supuestos. Criterio de oportunidad, conversión de la acción, mediación, conciliación, reparación del perjuicio y probation. Probation es un derecho que tiene el imputado de pedir la suspensión del juicio a prueba. Ahora bien, el fiscal, que es el titular del ejercicio de la acción penal pública, él va a decidir de una manera no antojadiza y caprichosa, sino fundada, ¿no? Si ejerce la acción penal o si cesa en ese ejercicio. Esa actitud del fiscal, no por ello se está rogando funciones jurisdiccionales. El conflicto siempre lo resuelve un juez, sino que estamos hablando cuando el fiscal dice yo voy a cesar en mi ejercicio de la acción penal pública o por el contrario voy a proseguir. Ese supuesto que está contemplado muy bien porque supongamos que un fiscal tiene una actitud antojadiza y caprichosa. En el nuevo código
el derecho que tiene el imputado es decir, momento, la posición de este fiscal... Ante situaciones similares, en las 10 casos Claro. anteriores dio probation y en Claro. esta no. Entonces dice, mire, para mí es arbitraria la postura del fiscal. ¿Qué remedio tiene? Un mecanismo de revisión o consulta. Va un fiscal superior con esa petición. El fiscal superior puede decir, tiene razón lo resuelto por el fiscal inferior, entonces cesa toda posibilidad de obtener la probation. Pero se puede hacer eco de lo que ha dicho el imputado con su defensa técnica, que veló por los intereses de su pupilo, y se concede la probation, ¿no? O puedes decir, el fiscal está en contra de determinados delitos para que le den probation y ante eso no. Como Claro, por ejemplo, ojo, es que, delitos sí. que son una afrenta para la sociedad. Como por Hay ejemplo, casos donde la el fiscal persona que... no puede dar en el Código Nuevo probation. ¿Cuáles son? Cuando el delito es cometido por un funcionario público en ejercicio de la función pública, cuando el delito tenga una pena conjunta o alternativa de inhabilitación, un homicidio culposo donde no también se lo priva de conducir, cuando está expresamente prohibido por tratados internacionales o es un contexto de violencia doméstica o discriminación, y también propio de un sistema acusatorio, cuando recibe instrucciones generales del procurador, del fiscal general, sobre la base de política criminal o políticas de persecución penal. Verbigracia. Es un flagelo el robo de celulares a los adolescentes de 15 años. Entonces el fiscal general saca una resolución. A todos aquellos que sean sorprendidos sustrayendo celulares, no se les puede otorgar el beneficio de la probation. Repito, para que entiendan los televidentes, no significa que se lo condena. Vamos a un juicio, saldrá absuelto o condenado, pero probation no. Está bien. Vamos a ver si nos dan unos minutos para seguir preguntando dudas. Pero quería preguntarle a Marianela, ¿cuál es la responsabilidad de alguien por la tenencia de un perro o la tenencia de un objeto peligroso? Y tenés toda una normativa de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Cuando vos tenés, hablando de un caso de un animal peligroso, vos tenés una responsabilidad del cuidado, de prevenir todo daño que ese animal peligroso o lo que vos tengas en tu casa que sea peligroso no le cause daño a terceros, a ninguno, ni a vecinos, ni a nadie. Entonces, todas esas responsabilidades que surgen, por ejemplo en este caso, sabiendo que era un animal peligroso, tendría que haber estado atado dentro de su casa, con bozal, tener todas las precauciones para que el animal no produjera un daño a otro. Por lo tanto, quien es el dueño o guardián de ese animal, de cualquier tipo de animal, de cualquier tipo, es responsable por los actos, por los hechos que comete ese animal. Entonces estamos hablando de una situación muy grave porque vas a responder no solo civilmente, en este caso también teniéndolo al doctor acá, penalmente, porque ha causado la muerte a una persona por no haber cumplido con sus deberes, que fue cuidar ese animal, tener todas las precauciones para que no saliera. O suponte que haya tenido algún material explosivo, que haya explotado y haya producido en la cuadra muertes y daños. Alguien que vende productos agrícolas tóxicos y tiene a la entrada del local una bolsa con eso que es tóxico y viene un niño y se come algo de eso. Es absolutamente responsable frente al menor del daño ocasionado. O GNC, aunque él diga, mire, el menor no tendría que haber sacado eso. No tenés un eximente en ese caso que viene un niño. Cuando explotó los GNC, cuando uno tiene algún taller donde hay GNC, todo daño que se produzca por impericia, por alguna cuestión que no estuvo cuidada, sos responsable. Siempre tenés una responsabilidad civil y penal en el caso también. Por ejemplo, un cartel que alguien pone en la vía pública y hay un viento fuerte, pero lo mismo se cae el cartel y mata a alguien. Tenés responsabilidades. Hay una acción muy interesante en el Código Civil que vos ante una situación, por ejemplo, tengo un vecino que tiene un animal peligroso, que puede atacar o puede matar, es un animal que puede causar un daño a otros. Podés interponer una acción ante el juez competente pidiendo determinadas medidas con respecto a ese animal, con respecto a esa situación. ¿Y qué pasa cuando uno ha hecho las cosas según lo que prevé un código de edificación? Por ejemplo, puso el cartel y la municipalidad le decía tenía que ser de tal forma, tal otra, y cumplió con todo.
pero lo mismo se cae. Y bueno, ahí hay que ver, ahí entra en acción, como decíamos recién, el juego de todas las pruebas, los argumentos de cada una de las partes, si realmente se cumplió con todas las normativas y fue un accidente. Ahí entra todo un juego de probar que no fue un hecho imputable, que cumplí con todas las normas, pero siempre cuando vos tenés alguna cosa riesgosa bajo tu custodia o de la que sos responsable, tenés responsabilidades por el hacer. Te lo complico más. ¿Qué pasa si alguien va con su vehículo y hay un badén o un lomo de burro o que se rompió la calle, va en su moto, termina produciéndose un accidente, impactando con la cabeza en un árbol y termina falleciendo? ¿Qué responsabilidad hay de quienes tenían que velar para que tener una calle en buen estado? Y tenés la misma responsabilidad porque su función era mantener el estado de esa calle de tal manera que se evitara accidentes. Entonces tenés responsabilidades cuando vos no fuiste diligente a la hora de cumplir con tus funciones de cuidado, de manutención y evitar el daño a terceros. Básicamente siempre hay que evitar el daño a terceros en todo lo que realices o las personas que esté bajo tus órdenes o tus las veredas rotas. Igual, siempre, porque vos... Pero la vereda rota, por ejemplo... ¿Cuántas veces o se abrió un pozo y no lo señalizó, no cuidó? Pero si vos lo señalizaste, es muy complejo lo de la vereda. El propietario es el vecino, el dueño de la vivienda. De la vivienda. Y él dice, pero yo no me preguntaron si OCE quería venir a romper, o municipalidad, o quien sea, o quien pone la fibra óptica. Y dice, ¿por qué me van a hacer responsabilidad a mí? Y a su vez dicen, no, bueno, pero usted es el propietario de la vereda. Si tenés una situación, todo lo que es OCE y todo eso, tenés situaciones cuando vienen y te rompen la vereda, por alguna situación tenés una situación también, pero vos la defendés. Tu defensa es, no es mi responsabilidad, abrieron arbitrariamente, hice las notas pertinentes para que se señalizara, para que se cuidara, para que pusieran todas las prevenciones posibles de advertencia al peatón para que no fuera a tener un accidente. Vos también tenés... ¿Y si son las ramas del árbol? ¿Cómo? ¿Y si son las ramas del árbol? Igual, suponte, las ramas del árbol que vos no la podés podar, que la tiene que podar la municipalidad, tenés un árbol en mal estado, siempre tenés que ser activo en esas cuestiones. Ir a presentar una nota, mire, mi árbol está en tal condición, mi árbol se puede caer, tengo que podarlo. Que a la hora de ser demandado tengas eximentos justificativos de una acción que vos no pudiste realizar porque era facultad del Estado y no lo pudiste hacer porque ibas a ser pasible de alguna multa. Es decir, hay que presentar la nota y pedir las respuestas por escrito. Y te queda una nota, vos reclamás que tu árbol se encuentre en un estado que está seco o que se encuentra enfermo con algo, que venga la municipalidad, lo pode o lo erradique. Ese árbol se cae, pero vos antes fuiste diligente a la hora de actuar y proteger o ser proactivo a la hora de decir, mire, señor municipalidad, tienen que podarlo o erradicarlo. Se cayó y produjo un accidente. Pero vos antes tomaste todas las medidas necesarias para que no se produjera ese evento dañoso. ¿Y si las baldosas se salieron porque son añosas y se despegaron y no las arreglaste nunca? Y tenés que arreglarlas, si no dar aviso, pedir, poner el material, ir a la municipalidad. Pero si no lo hiciste. Y sí, tenés responsabilidades de no haber sido activo a la hora de advertir para prevenir un daño a terceros o a cualquiera que sea. Pero el dueño de la casa. Tenés responsabilidades. Y en el caso de, por ejemplo, guarderías o lugares comerciales donde dicen no somos responsables de lo que suceda. Es un caso interesante, ¿no? Es válido. Yo tengo un vehículo que lo dejaron en mi guardería y se lo robaron o le robaron. Sos guardián de las cosas que quedaron depositadas en tu propiedad. Eso no hay que olvidarse. Entonces ese sí, el cartelito, no somos responsables de toda pérdida o sustracción. Y dicen no, porque sí, no cobro, lo dejan gratis. Sí, pero estás permitiendo que un tercero deposite en un lugar que es de tu propiedad un bien que es de él. Si yo fuera la abogada, sí lo plantearía. Es decir, se benefician con un servicio que dan para que vayan a comprar en su lugar. Y sí, pero también tenés responsabilidades porque permitís que usen un lugar tuyo para brindarles otro servicio. Entonces tenés responsabilidades. ¿Y qué pasa si uno no autorizó? Por ejemplo, un terreno baldío que pasa mucho, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Entonces viene alguien con el trapito y dice, estación en tal lugar. Bueno, que es un baldío que no está cerrado, pero que es un baldío. Bueno, ahí tenés eximentes. Si vos no autorizaste y ingresaron en el lugar y lo hicieron sin tu autorización y vos podés probar que resultó ser así, bueno, tenés eximentes, que se da mucho cuando hay eventos. Tu garage, todo, empiezan los trapitos a poner un montón de vehículos. Y sí, pero también tenés eximentes. Vos no autorizaste a que ese lugar fuera utilizado por terceros para dejar sus vehículos.
Ahí sí podés probar. ¿Y hay alguna parte de responsabilidad por no haber cerrado ese lugar? Y tenés responsabilidad porque tenés que cerrarlo. Entonces, el derecho civil es tan amplio que podés defenderte. Pero si es habitual que cada evento en un lugar que es tuyo y vos no tuviste precaución de preservar para que no ingresen, de intimar para que no vayan, de denunciar a la policía, vos, como te digo, tenés que ser activo para después demostrar que no autorizaste a que tal situación se diera. Es decir, no importa quién sea, hay que ir a Marianela y preguntarle, ¿me voy a poder defender o voy a cualquier abogado? A cualquier abogado. Realmente cuando uno hace civil o tenés penal, para eso estamos los abogados y los profesionales. Más que nada para conducir a la gente e informar qué pueden hacer y qué no, y no llegar al extremo de tener una demanda o ya un juicio. En el derecho es muy amplio y se puede hacer. Ojo, siempre todo. hablamos Igual de que cuando Argentina. hablaba el doctor de la probation y todo, más que nada en la gente joven, un poco metiéndome en el tema planteado, no saben las consecuencias que tienen las conductas cuando son muy jóvenes, quedan encasilladas dentro del ámbito penal. No siempre tenés 17, 20, 25 años. La vida es muy larga y cuando vos no tomás conciencia que una probation, que un delito menor, las consecuencias a futuro son gravísimas. Por eso es muy importante trabajar en la gente joven cuando tiene este tipo de delitos menores, hasta jocosos, hasta como anécdotas que les puede quedar en su vida. El tema es cuando esos jóvenes cumplen 40, 50 y les queda una situación muy grave por un incumplimiento que podrían haber evitado. Pero no solo en Argentina, uno ve en Estados Unidos que esos avisos impresionantes de abogados. Se hacen juicio por un accidente en la fiesta de cumpleaños que va una amiguita al otro y por eso sacan seguro de todo. Sí. Es decir, no solo es en Argentina la industria del juicio. No, en todos lados. Y por ahí no tanto la industria del juicio. Muchas veces una forma de tener una situación de prevenir es contratar seguro y todo eso. También hay que prevenir que cuando venga la situación grave de que se cayó un cartel, vos tuviste un seguro o tenés alguna situación que tenés seguro, vas cubriendo situaciones que si produjiste un daño, esa situación está cubierta y puede ser reparada económicamente. No estamos hablando de vidas, sino también de circunstancias... De patrimonio. Patrimonio. Muchas gracias.